En primer lugar, muchísimas gracias, María del Pino, y gracias a la Fundación por acogernos. La verdad es que este es uno de los auditorios más bonitos de Madrid. Una pena que mucha gente no ha podido venir por las restricciones que apuntaba María, pero me consta que ha quedado mucha gente fuera. Pero bueno, oye, esto es el momento que vivimos y la verdad es que yo personalmente no puedo nada más que tener una enorme satisfacción por ver esta sala como está y por imaginármela como podría haber estado. Muchísimas gracias, María, por acogernos y por ser tan generosa en esta ocasión. Y gracias también a los dos ponentes, al presidente Mariano Rajoy y a Nicolás Redondo, que son dos lujos y dos padrinos magníficos para este momento. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo he aprendido ya, son de esas cosas que vas aprendiendo con el paso de los años, que siempre hay que empezar dando las gracias, que como decía Cicerón, la gratitud es la madre de todas las virtudes. A partir de aquí ya me puedo equivocar en todo lo que quiera, pero les he dado las gracias. Entonces, yo creo que lo mejor es, si te parece bien, presidente, que empieces tú y después Nicolás, y después voy a propósito del libro, del que yo hablaré después con más detalle. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto de presentación de Contar la Verdad. Es un placer estar con todos ustedes y, por supuesto, con Bieito y con Nicolás Redondo, una persona en la que se puede confiar, gente seria y, por tanto, rara avis en el mundo en el que hoy vivimos. Gracias de manera muy especial a Bieito Rubido. Nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, a pesar de nuestra visible y evidente juventud. Somos gallegos, él de Cedeira, a donde nos convoca en verano a unos cuantos amigos desde hace ya algunos años para arreglar el mundo, y yo de Santiago de Compostela. Bieito trabajó en Galicia en varios medios de comunicación, fue, al final de su etapa gallega, director de La Voz de Galicia, y yo también trabajé en Galicia. Él es periodista y yo no. Yo fui político. Y con estos antecedentes, pues es bastante normal que hubiéramos coincidido. Y así fue. La primera vez en diciembre de 1984. Entonces Bieito Rubido era director de Antena 3 Radio de Galicia y yo presidente de la Diputación de Pontevedra. Allí me hizo una entrevista hace 37 años. Luego vino todo lo demás y parte de ello se recoge en este libro. No sé si es bueno o malo decir lo que voy a decir, pero lo veo así y además me es igual. Tengo muy buena opinión de Bieito Rubido, espero no perjudicarle. Es, como saben ustedes, persona equilibrada, cualidad necesaria y no muy abundante hoy para ejercer el periodismo, la política y, en general, para andar por el mundo. Es sensato, es razonable, tiene sentido común, no es sectario, qué importante en el mundo en que vivimos no ser sectario, y es de fiar. Discrepo, como él lo hace de mí, en algunas cosas, pocas. Me referiré en mi intervención. Es ley de vida, lo malo sería que así no sucediera. Sin embargo, coincido en lo fundamental, que lo voy a dejar reducido a dos cosas. La primera es a la forma de ver la vida y la segunda a la necesidad de preservar algunos valores a los que hoy se le quiere quitar importancia, en fin, como la buena educación, la decencia, el respeto a las personas y todos esos en los que ustedes están pensando. El apartado número 10 de este libro, Contar la Verdad, lleva por título «Nunca creas que un político es tu amigo, no te lo pierdas», dice Bieito, y aboga por mantener una distancia prudencial con los políticos de turno. Yo opino igual. Siempre he dicho a mis colegas, nunca creas que un periodista es tu amigo. Mantén, por tanto, una distancia prudencial con los periodistas de turno. Pero, en fin, dejando esto al lado,
Bieito, pues reconoce que tiene una amistad sincera con Paco Vázquez, alcalde de La Coruña por antonomasia, y una buena relación con 3 o 4 políticos a los que cita. Una es Ana Pastor, que está aquí, y otro soy yo, modestia aparte, pero me siento muy honrado. Y más adelante, más honrado todavía, afirma, refiriéndose a mi humilde persona: si me hubiera gustado ser tu amigo. Pues oye, ahora que yo ya no soy político, yo estaría muy honrado. O sea que nos vamos a poner a ello. Muchas gracias, Bieito. Gracias. Señoras y señores, no voy a entrar en el contenido de contar la verdad, porque mal introductor sería si así lo hiciera. Lo mío es animarle a ustedes y a otros a su lectura y darles algunos argumentos para que lo hagan. Bieito Rubido ha ejercido el periodismo a lo largo de 40 años y lo que le queda. Ha escrito, por tanto, muchas cosas. Ha conocido a personas, personajes y personajillos. Son sus palabras, que no las mías. Ha vivido acontecimientos muy importantes, algunos muy de cerca, y en ocasiones ha podido influir en el desarrollo de los mismos. Nos ha contado lo que ha sucedido en nuestro entorno más próximo y en el más lejano, y nos ha dado su punto de vista sobre ello. Como ustedes pueden comprender, es imposible para cualquiera, incluido Bieito Rubido, resumir las vivencias de 40 años como periodista en un libro. Hay que optar, y esa es la labor más difícil del periodismo, elegir lo que se considera que es más importante y lo que más pueda interesar al lector. No es nada fácil. Yo he pasado alguna vez por esa experiencia. Y pienso que Bieito acertó con su elección, porque estamos ante un libro que se ocupa de asuntos de calado, que tuvieron y aún tienen consecuencias, y al mismo tiempo resulta enormemente entretenido. Créanme que lo es. Tiene 4 partes. La primera lleva por título Periodismo. La segunda, Personas, personajes y personajillos. La tercera, Hechos. Y la cuarta, El futuro siempre nos espera. La primera, Periodismo, la conforman 10 apartados de un total de 25 que tiene el texto. Tiene sentido que esto sea así. En primer lugar, porque Bieito es periodista y lleva muchos años, como recordábamos ahora, dedicado a ello. Pero también porque el periodismo desempeña una función social de una enorme trascendencia y, por tanto, resulta muy oportuno hablar de ello. El periodista nos cuenta las noticias, nos dice lo que está ocurriendo en cada momento. El periodista opina y crea opinión, influye en la gente, en su manera de ver y de interpretar los acontecimientos de cada día. El periodista puede hacer mucho bien y también mucho mal. Los hay que hacen una cosa, los hay que hacen otra y algunos mezclan. Bieito se refiere a los 2 tipos de periodistas. Lo hace y lo puede hacer. Es del gremio, habla con absoluto conocimiento de causa y es independiente. Esta primera parte tiene un enorme interés. Dice la verdad, al menos yo le creo. Es muy valiente. Lo decía al principio que no es mi tarea hoy aquí adentrarme en el contenido de este libro, y así lo haré. Pero le ruego que me permitan leer algunos párrafos, poquitos, para animarles a continuar. Lo que ocurre es que en esta profesión no siempre somos conscientes del daño que podemos llegar a hacer. Jugamos con contenidos e informaciones que pueden afectar al buen nombre, al honor o a la vida de las personas. No alcanzamos el nivel de jueces, fiscales y policías, pero podemos llevarnos por delante el bienestar de una persona o de su familia en una sociedad tan sensible a la imagen y a lo que los demás piensan o dicen de nosotros. La trascendencia mediática depende de muchos actores, pero sin duda entre los más activos estamos nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación social. Y más adelante dice: los medios se creen todo lo que traiga el sello oficial del órgano judicial correspondiente y se produce una perversión lacerante. El acusado
se ve en la obligación de probar su inocencia, mientras las autoridades judiciales y los propios peritos y policías declinan su deber de demostrar que es cierto lo que ellos dicen y mantienen para acusar. Les recomiendo que profundicen en estas ideas y, en consecuencia, que lean el libro. Merece la pena. Bien, estos párrafos que les he leído se refieren, como saben, a uno de los temas que más han dado que hablar y escribir en España en los últimos tiempos. Son asuntos importantes. Bieito los trata muy bien y con mucha ponderación. Y es bueno que se hable y que se escriba y que se opine sobre esto, porque esto es muy importante. Y además de esas reflexiones que son de fondo y a fondo sobre esta cuestión, en el texto se recogen un sinfín de historias y también anécdotas sobre el periodismo y los periodistas. Yo, como conozco menos este asunto, pues la verdad es que me han resultado muy divertidas. Nos cuenta cómo se trabaja en una redacción, cómo hay que motivar a la gente. También nos dice que en las redacciones hay pelotas y trepas, pero que la mayoría son buenos. Bueno, esto como en casi todas partes. Interesante las llamadas que puede recibir un director de un periódico, que la mayoría son quejas, como es evidente. Y la vanidad. Todos quieren escribir, dice Bieito, una tercera de ABC. Y además, todos quieren ser premio Cavia. Oye, yo también, pero no recuerdo haberte llamado nunca. Menos mal. También nos habla de los deleites y suplicios del tertuliano. Esto no se lo pueden perder. Aunque de los afectados por los tertulianos no dice nada. De esto podría yo apuntar alguna idea, pero claro, este libro no es mío. Solo 2 comentarios para terminar este apartado, que ya digo es muy interesante. Fíjense lo que les voy a leer. Página 74. 3 materias contribuyen a ese descrédito. Bueno, no vamos a decir de quién. El periodismo político, el periodismo económico contaminado por el enorme poder de las compañías y, finalmente, el mal llamado en España periodismo de investigación, que ha sido durante mucho tiempo una herramienta de policías, jueces y fiscales que se aprovechan de los sueños húmedos de muchos periodistas que creen protagonizar cada mañana un Watergate mientras contaminan los propios sumarios en marcha y el ambiente de convivencia en España. El segundo comentario, que está muy bien, Bieito. A pesar de todo, Bieito proclama su amor por el periodismo. A pesar de todo, siempre seré periodista. Sí, señor Rubido. Muy bien. La segunda parte va de personas, personajes y personajillos. Este es el título. Son 9 en total. 6 fueron presidentes del gobierno. Los otros 3 son Fraga, el torbellino que unificó a la derecha, Rubalcaba, luces y sombras, dice Bieito, y Hugo Chávez y Venezuela. Estos son los que eligió para hablar de ellos. No precisa quiénes son los personas, quiénes son personajes y quiénes son personajillos, pero ustedes con su finura lo van a averiguar. Nos cuenta cómo los conoció, su relación con ellos, algunas anécdotas y más que anécdotas, emite un juicio sobre ellos, es indulgente con todos y respetuoso, pero crítico, con algunos más que otros, claro. Yo salgo bastante bien. Bien. Si no, no estaría aquí, más que nada porque no me hubiera invitado. Esta parte es muy divertida. Solo 3 comentarios. Permítanme, esta es la 227. Yo esto lo suscribo absolutamente. Absolutamente.
he salido ahora incluso en una película sobre este asunto. La reconciliación nacional fue un logro de la transición. La concordia entre los españoles era algo de lo que nos sentíamos orgullosos. Un presidente del gobierno, lo cita aquí, decidió quebrar ese consenso y tirar al basurero de la historia un hito admirable del pueblo español. Estaba atendiendo a una petición de la izquierda más radical, pero él se sentía cómodo en ese papel e incluso evocó a uno de sus abuelos. Al otro no, aunque también había estado en aquella guerra fratricida. Segundo comentario. Es una recomendación. Es muy interesante el apartado sobre Chávez y Venezuela, incluido la entrevista que Víctor Rubido le hizo a Chávez. Y también la conexión española allí. Eso, sin duda alguna, es muy interesante. Y por último, otra vez, 280. Me voy a limitar a leer lo que dice Bieito, porque es así. Terminar con la actividad terrorista de la extrema izquierda vasca no fue fruto del gobierno, cita también a una persona, pero yo no lo voy a citar, se ponga él como se ponga. Sin el esfuerzo y la entrega durante años de las fuerzas del orden y seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, así como sin la colaboración internacional, no se hubiera terminado con esa lacra cuyos embriones todavía se remueven en los huevos de la serpiente original. La maldad humana. Suscribo al 100%. Y ahora ya nos vamos a la tercera parte, los hechos. La primera parte, el periodismo, la segunda, las personas y demás, y luego vienen los hechos. Los hechos son 9 acontecimientos importantes que Bieito conoció o vivió, cada uno de una forma diferente, y que se han producido en los últimos años. El más antiguo fue el Prestige y luego ya el 11M. Del 11M dice, Aznar no me llamó. Bueno, el más reciente es la COVID y un debate sobre la amenaza a la libertad de expresión. Y luego hay otros 6. El primero, como les he dicho, es el Prestige a pie de playa. Un asunto que Bieito conoce muy bien. Era entonces director de La Voz de Galicia. Recuerdo una cena que tuvimos, la recoge en el libro, él y yo con Santiago Rey, editor entonces y ahora de La Voz, y con Rodolfo Martín Villa, a quien el gobierno había encargado la coordinación de la complicada gestión, yo diría, de la muy difícil gestión de aquella circunstancia. La izquierda y sus apoyos pues no hacían otra cosa que animarnos, estimularnos y hablar bien de nosotros. Lo demás parece que no les importaba gran cosa. Bieito elogia la labor de La Voz de Galicia en aquel episodio y dice que La Voz vendió más periódicos que nunca. Consiguió su récord de ventas. Yo no voy a discutir nada, y menos el número de periódicos vendidos. Sí recordaré que yo también alcancé un gran triunfo personal porque conseguí el récord de bofetadas recibidas con motivo de un solo acontecimiento. Bien es verdad que luego lo superé con creces. En fin, formas distintas de ver, siempre hay alguna cosa. Además del 11M, la COVID o el Prestige, Bieito explica su visión sobre la moción de censura que me apartó de la presidencia del gobierno. Creo que esta es una de las mejores piezas que he leído sobre este asunto. Además, se ajusta absolutamente a la verdad. También escribe sobre el no rescate, una etapa difícil para España, como es sabido, sobre la abdicación del rey Juan Carlos, sobre el golpe catalán que no cesa y sobre la tesis plagiada de Sánchez, donde ABC, periódico que dirigía entonces Bieito, se apuntó, él y el redactor Chicote, un gran tanto informativo. Sobre este asunto nada puedo aportar yo porque no leí la mencionada tesis. En suma, en esta tercera parte, Bieito nos proporciona información y nos da su opinión sobre diferentes acontecimientos que todos hemos conocido e incluso vivido y que, además de ser principales, han tenido mucha repercusión en la opinión pública. Como antes dije, creo que eligió bien las cuestiones a tratar. Por lo demás, el libro rezuma sensatez y ponderación en los juicios por todos sus costados.
Además, y esa era su pretensión, logra contar la verdad. Y eso es muy importante. Contar la verdad es muy importante. Esperemos que lo que aquí escribe sirva para que algunos o muchos reflexionen. Periodistas y también políticos. Y todo el mundo en general que quiera ser mejor. Nunca viene mal el examen de conciencia y la autocrítica sana. Muchas gracias a todos y enhorabuena de corazón. Bien, enhorabuena. La verdad es que cuando yo le pedí al presidente Rajoy que me ayudase a presentar el libro, no esperaba una cosa tan brillante, ¿eh? Además, a diferencia de lo que viene siendo habitual, Nicolás, yo ya sé que tú lo lees. Además me dijiste, yo los leo. ¿Eh? Es que ya saben que hay presentadores que presentan. No quería decir que Rajoy no los leyera. No. He comprobado, pero me refería, porque yo recuerdo una vez, y lo puedo decir, yo fui a presentar un libro con Bertín Osborne, de una compañera, y Bertín Osborne dijo abiertamente, bueno, yo no he leído el libro. O sea que, después yo matizaré algunas de las cosas que, para bien, que ha dicho el presidente Rajoy. Entonces, si te parece, Nicolás, dejo tu turno. Muchas gracias. Yo les tengo que reconocer que tengo bastantes vicios, algunos los combato y otros, como son leves, no los combato. Uno de estos leves es que yo me trabajo mucho las intervenciones públicas, pero cuando llego al lugar se me ocurren otras cosas distintas, según el que ha hablado antes o según las personas que veo oyéndonos. Y he recibido, porque parece que lleva un poco tarde, una llamada de Carmen Martínez Castro. Y recuerdo que la primera vez que yo conocí a Carmen fue en la presentación de un libro de Germán Yanke. Estaban con nosotros presentaban conmigo dos periodistas muy poderosos. Uno sigue escribiendo en el ABC y es un columnista que yo leo todos los domingos. Es vasco, además, y le gustaría que le llamaran Unamuno, aunque es Juaristi. El otro era Jiménez Los Santos, si no recuerdo mal. Germán Yanke, que era una maravillosa persona, dijo, bueno, tienen que reconocer ustedes, antes de que empecemos, que soy muy valiente con estos dos presentadores, no por mí, porque la última presentación que hizo uno de ellos, da igual quién, de un libro, se refirió exclusivamente al prólogo que había escrito él, sin hacer ninguna referencia al libro. Bueno, en este caso, por la intervención de Mariano Rajoy, del presidente, y la que voy a hacer yo, Vieito no tiene ese problema, porque no tiene ese problema por nuestra personalidad y por el libro, porque es verdad que el libro es extraordinariamente entretenido, lo comenta también en la portada Carlos Herrera, el otro día hablé con él, y es cierto, es muy entretenido. Puedes entrar a leer estos libros de esta naturaleza con una cierta precaución, pero inmediatamente te atrae y según vas pasando las páginas, las secciones y los capítulos, vas gozando más, en algunas ocasiones hasta un límite insospechado cuando habla de las personas. Para mí fue una gran satisfacción que me propusiera presentar el libro. Fue una gran satisfacción por dos cosas. Primero, porque coincidimos en una tertulia con Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera, y creo que nos une una forma de enfocar los problemas y un talante. Luego podemos discrepar, podemos cada uno tener nuestra opinión, cómo no, pero somos moderados, somos prudentes, no hablamos de todo, o si hablamos de alguna cosa que no conocemos, enseguida se reconoce que no las conocemos bien, no como otros que tienen unos tonos imperativos que pueden hablar del volcán de La Palma, del COVID o de economía el mismo día sin ningún problema. Nosotros a veces decimos que no, y cuando no decimos que no se nos nota enseguida, por lo breves que somos, que ese tema no lo dominamos. Esa cercanía en un mundo
como el político, el espacio público, el de los periodistas, de griterío, de tensión, de insultos, me hace tener una gran cercanía con él. Y esa satisfacción se incrementó cuando me dijo que iba a compartir este baile con Mariano Rajoy. Yo he tenido pocas oportunidades de estar con Mariano Rajoy mientras ha sido presidente, pero he tenido algunas anécdotas que muestran bien cómo es él. Por cierto, la mejor fotografía que he obtenido yo en el periódico El País fue la presentación de Mariano Rajoy en Bilbao, en la Fundación para la Libertad, justamente. El titular era Nicolás Redondo con el Partido Popular y Mariano Rajoy. Entonces, que tuvo allí la educación, la cortesía, la bonomía de ir tachando cosas según iba hablando porque estaba yo presente. Hasta el punto, les tengo que decir, además les demostraré claramente que fracasé en política por algo, hasta el punto que a la persona que tenía a mi derecha, que era la presidenta del Partido Popular del País Vasco, le dije, mira, yo creo que este hombre es tan educado, tan buena persona, que no llegará a ser presidente. Me confundí. Y aún así, después, que se marchó enseguida para Madrid, me llamó por teléfono a ver si me había molestado su intervención. Y la otra anécdota que tengo es que en un programa de Carlos Herrera, cuando tuvieron ese congreso tan tenso, el de Valencia, ¿no? Eran congresos distintos, ¿no? Pues a mí me preguntó Carlos Herrera a ver quién creía yo que tenía que dirigir el Partido Popular, entre la panoplia de candidatos que pululaban con opciones. Y le dije que sin duda creía que tenía que ser Mariano Rajoy si querían ganar las elecciones, que otros yo les tenía muchas simpatías personales, pero para ganar unas elecciones se necesita algo más que montarse en babieca o ser muy apasionados o apasionadas, ¿no? Que se necesitan bastantes cosas más y tener otras características para ganar unas elecciones. Terminó el programa, yo estaba en Madrid, me fui para Bilbao y mientras estaba comiendo en el famoso Ercilla, en el Bermeo, recibí una llamada de Mariano Rajoy diciéndome que me agradecía la defensa que había hecho de él y que era la defensa más intensa que había recibido hasta entonces su candidatura y que no sabía si iba a recibir otra tan intensa en el Congreso, que se celebraba inmediatamente. Sí debió recibirla porque salió siendo presidente. Pues supongo que causó algunas heridas y algunos saludos fueron fríos, pero bueno, al final terminó siendo presidente. No podía renunciar con estos dos amigos a presentar el libro. Y luego, además, porque suponía, y me lo ha ratificado la lectura del libro, suponía que era un libro especial. Un viejito que tiene una larga trayectoria en el periodismo, como ha mencionado el presidente, acababa de dejar el ABC y empezaba otra aventura. Y son espacios vitales en los que una persona piensa, medita, reflexiona, critica su pasado, ve con esperanza su futuro y, si tiene capacidad, hace un libro. Y esos libros, supongo que todos los libros, yo no me he atrevido nunca a hacer ninguno. Hago muchos artículos, estoy convencido que no lo lee nadie, pero no me he atrevido a hacer un libro. Supongo que todos los libros son queridos por su autor, aunque algunos autores terminen avergonzándose de su libro con el tiempo. Pero estos libros, y este libro concretamente, a mí me parece que es especial, porque con su tono moderado, con su tono tranquilo, sereno, ponderado, es un ajuste de cuentas con todos y con él mismo. Y eso me parece muy atractivo en esta clase de libros. Durante todo el libro, en todas las páginas, queda clara su posición, su intento de tener una posición secundaria en la vida que ha desarrollado en la vida pública, que es periodista en este caso, que ha desarrollado con tanto éxito. Y esto, a mí, rodeado de tanto petulante y tal, pues me termina atrayendo. Empecé leyendo el libro con estas intenciones y al final efectivamente me atrapó, como decía Herrera, y como ha mostrado muy claramente y muy brillantemente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
porque es un libro atractivo. Perdonen que no sea tan minucioso como un opositor. Alguna reflexión de carácter general de cada uno de los capítulos. Su amigo Paco Vázquez decía de mí en la última intervención que tuvimos conjunta que yo me caracterizaba por mi orden, pero viendo a Mariano Rajoy, además de su currículum, es de una capacidad de orden cartesiana. Yo no soy tanto. Aunque estamos parte de la España del Norte, 2 gallegos y un vasco, la verdad es que nada puede salir mal. O sí, presidente, ¿no? Pero, como les decía, la primera parte es la del periodismo. Y todas las menciones que ha hecho Mariano Rajoy son muy adecuadas. Pero si yo quisiera sintetizar y sacar alguna reflexión interesante de ese apartado, de esa parte, como la titula, es la de el viejo y el nuevo periodismo. Él hace una referencia extensa porque en esa parte, en ese capítulo, me he dado cuenta de la similitud de las enfermedades que tienen los periodistas y tienen los políticos. El viejo y el nuevo periodismo. Si ustedes, ese es un debate que hemos tenido estos últimos años muy intenso en España, que va seguido de la vieja y la nueva política. La verdad es que de ese debate y del triunfo de la nueva política lo que podemos decir es que estamos como estamos. Por tanto, la verdad es que tendríamos que volver a reflexionar sobre el asunto de la vieja o la nueva política. Y del viejo o nuevo periodismo, también hemos terminado teniendo una situación de enfrentamiento radical, de insulto, de descalificación y de amarillismo político, por decirlo de alguna forma. Decía Al Gore, el que fue vicepresidente de Estados Unidos y luego candidato, que perdió las elecciones, que cuando el espectáculo circo entra por la puerta, la política sale por la ventana. Y eso es verdad. Ese es el defecto de ese nuevo periodismo, pero no es así. No es el debate nueva política, vieja política, o nuevo periodismo y viejo periodismo, no. Esa es una lectura superficial, probablemente solo del título de la conferencia de Ortega y Gasset, que no he visto a nadie que atraiga tanto de una forma tan intensa como Ortega y Gasset, aunque se equivoque. Hay que recordar que esta conferencia es una conferencia muy radical y es una conferencia dictada en 1914, hablando de todos los males terribles de España, y 5 meses después se declaró la Primera Guerra Mundial, a la que no le prestó ninguna atención en aquel momento, ¿verdad? Pero bueno, a lo que iba. Esto no es una cuestión de vieja o nueva política o de viejo o nuevo periodismo, es una cuestión de buen periodismo o de buena política, no de vieja o nueva. ¿Tenemos nuevos instrumentos? Claro que sí, en el periodismo hasta están provocando una crisis, en la política están convulsionando todo, pero son nuevos instrumentos. Los principios, en realidad, de la democracia representativa son los principios de siempre. Son el acuerdo fundamental entre el centro de derecha y el centro de izquierda, entre la socialdemocracia y el liberalismo, lo que ha dado un pacto de estabilidad durante los últimos 60 años que corre un cierto y grave riesgo en estos momentos. Cierto. Pero es muy interesante este capítulo porque nos lleva a pensar cómo se retroalimenta la política y el periodismo. Cómo es verdad que al final la responsabilidad última es del político, pero también es verdad que la alimentación de esa tensión proviene en gran medida no solo de la necesidad del político, sino de los intereses del periodista o de la mala acción de los periodistas, ¿no? Y esa es una reflexión que cuando lo vean, aparte de todo lo que ha comentado el presidente, como les digo, es muy interesante porque estamos viviendo malos tiempos en el periodismo y estamos viviendo malos tiempos en la política. Él hace referencia a los populismos, vean que voy saltando, y estamos viviendo malos tiempos porque el populismo se ha enseñoreado de la vida
política. Él hace una referencia al populismo defendiendo a Mariano Rajoy, por cierto, en contra de sus propios compañeros. Y dice que cuando hablan algunos de ellos diciendo que la causa de los populismos en España es Mariano Rajoy, lo que hacen es estar ciegos ante la realidad de Occidente, porque habían aparecido todos populismos en todos los países de características parecidas a nosotros. Y tiene razón. Ese es un defecto muy español, ese pesimismo coqueto. ¿Que estamos en una gran dificultad? Claro que sí. Pero miren ustedes cómo está Francia, que si no es por la arquitectura institucional que tiene, estaría en una situación casi indefendible. ¿Cómo están otros países? Hemos tenido a Trump, que en el libro reconocen que trató extraordinariamente bien, pero ahora podemos decir que no era un personaje canónico, como diría Américo Castro, ¿no? Es un personaje extravagante. O el primer ministro británico, o en la Europa del Este, esos países absolutamente dirigidos por personajes iracundos y personalistas y totalitarios. No es un problema solo nuestro, es un problema que tenemos en todos los países de nuestro entorno, porque la democracia representativa está en crisis. Decía el presidente del gobierno actual, en la ONU creo, que efectivamente la democracia está en crisis. Luego me refería al final del esquema que se debería utilizar, por lo menos para mantener una relación sana con esos fenómenos populistas que aparecen en todos los países. El segundo apartado, efectivamente, es el de los personajes y personajillos. Este lo cogerán con verdadero gozo. Y tiene dos características muy importantes. Es un capítulo con mucho sentimiento muy positivo hacia determinadas personas y, sin embargo, no cae en el sentimentalismo. Porque en el periodismo, como en la política, nos ha inundado una especie de filosofía de Paulo Coelho, que todo es sofocante, no se puede ni respirar del sentimentalismo ese casi ya totalitario que tenemos encima. Y él no cae en el sentimentalismo. Y cuenta muchas anécdotas y que son muy interesantes para el lector, pero no cae en el amarillismo posible en estas ocasiones. Hay algún libro biográfico de algún político español que es absolutamente insufrible, no vamos a decir el nombre, pero es insufrible porque solo va contando anécdotas y es una especie de pornografía política, ¿verdad? Este no. Como en todo, tiene una contención casi radical. Y se ve la emoción que tiene con sus nuevos amigos ahora, como Rajoy, la emoción con Fraga Iribarne, el respeto a Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuenta alguna anécdota que es graciosa y lamentable, porque Rajoy mal utilizó unas botellas de Vega Sicilia para hacer algunas paces y no dieron mucho fruto, según parece. Esto lo digo porque esa es una anécdota muy divertida y si quieren leer qué es lo que está en el entorno, tendrán que comprar el libro para saber qué pasó con las botellas de Vega Sicilia, ¿verdad? Pero no cae, como digo, ni en el amarillismo ni en ese sentimentalismo que nos inunda, ¿no? El tercero es el de los hechos. Pasa a una visión política, desde las personas a una visión política, y tienen todos mucho interés. A mí, hay cuestiones que yo no recordaba y otras que no sabía. De las que no recordaba es el papel, lo ha recordado también Mariano Rajoy, el papel fundamental de su periódico, el 11M, ese atentado que cambió absolutamente todo. Y yo no recordaba que se habían mantenido en su posición, y tal vez él lo pone en duda porque es humilde, tal vez, entre otras cosas, porque no les llamó el presidente del gobierno, pero en cualquier caso fue el único periódico que estableció una posición clara y contraria a la versión oficial que corría en aquellos momentos, lo cual tiene mucho mérito y habla muy bien de él y habla muy bien también de su gente, de sus compañeros, uno de ellos recientemente fallecido, por cierto, efectivamente. Y ese es un capítulo muy interesante. A mí me interesa mucho también el de Cataluña. Y el de Cataluña, muchas cosas que
las grandes equivocaciones de cálculo que pudo haber. Entonces, es muy interesante que lo lean, porque van a tener una aproximación real a lo que sucedió estos últimos años en Cataluña. Pero me interesa sobremanera la conversación que tiene Bieito con los empresarios catalanes. Con Gavarró, si no recuerdo mal, y con Bellacorta, si no recuerdo mal, ¿verdad? Los conspicuos representantes del empresariado catalán. Porque en esa conversación se ve el gran problema que tienen en Cataluña, y que lo tiene fundamentalmente la burguesía catalana. Es la vocación viciosa de trasladar siempre la responsabilidad al pasado o a los demás. Siempre. Y una burguesía, una élite que traslada la responsabilidad al pasado o a otros, no cumple con su papel histórico en la sociedad. Y es una radiografía tan exacta de la conversación y de la magnífica contestación que hace Bieito, que merece la pena que la lean. Por lo tanto, como ven, es un libro que también a mí me ha atrapado, como le ha atrapado al presidente del gobierno. Diré dos cosas de carácter general para terminar. Una, él hace mucha referencia a las empresas, sobre todo en la primera parte del libro, en la que habla del periodismo. Y se ve una actitud, si no negativa, resignada. Y a mí me ha recordado un pasaje de un libro de Menéndez Pidal que dice que España es el país más igualitario de Occidente. En el trato, más hasta los ricos se vestían de pobres, como lo de las majas y todas estas cosas, bueno, más igualitario. Pero, en cambio, y en contraste, lo que no tiene es élites, tiene poderosos. Cuando los empresarios lo que tienen que hacer es crear riqueza, que parece que no está prohibido, ¿no? Y ese es su principal papel, claro. Pero para pasar de poderoso a élite fecunda, positiva, que enriquezca el país, tienen que hacer eso y comprometerse con el país. Comprometerse no con un partido político o con una sigla, con el país, con los proyectos de futuro. Y en España se depende demasiado del presente y de las instituciones. Y eso hace que hoy y en el pasado tengamos poderosos y algunos extraordinarios, pero no tenemos élites. Esas élites que mantienen al país en los ámbitos y en los caminos que tiene que estar. Esa es mi primera reflexión que he sacado de la primera parte del libro. La segunda reflexión que saqué del libro es esta, que me refería a la crisis de los populismos. Con ello termino. Miren, yo Mariano, ya de mi edad, lo recordará. En España hubo un sociólogo que desarrolló toda su carrera en Estados Unidos y yo creo que colaboró mucho en la transición, Adolfo, en la transición con la UCD, que era Lind. Magnífico, extraordinario. De Lind han sacado unos politólogos americanos, Lind, otro desconocido, ¿verdad? Nosotros en España, coge uno un libro francés y solo se refieren a autores franceses. Es decir, miren lo que miren. El otro día estaba leyendo una cosa de un filósofo francés y estaba hablando de todos los moralistas franceses habidos y por haber. Quitemos a los valiosos, a Montaigne y a Montesquieu, todos eran nombres algunos desconocidos totalmente. Y estaba pensando yo, bueno, el moralista más importante del que beben todos estos es un español que no utilizamos. Tú, por cierto, sí lo utilizas en el libro. Baltasar Gracia. Nosotros, este es otro de los españoles desconocidos. Bueno, con esto se establece una relación de 4 requisitos para mantener un alejamiento sano de los populismos. Para definirles. ¿Qué relación tienen los partidos populistas, los fenómenos populistas, los que pueden ser populistas, qué relación tienen con la violencia? ¿Qué entusiasmo o falta de entusiasmo tienen con las instituciones democráticas? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en su interpretación de la realidad? Son
no eran 4, eran 3. Esas 3 referencias definen a los partidos populistas. Y cuando entran en esas referencias, los partidos populistas, a los partidos democráticos, al Partido Popular, al Partido Socialista, lo único que les queda, al Partido Socialista lo único que les queda es mantener un alejamiento sano en relación con esos fenómenos. Los primeros garantes de las democracias representativas, aparte de las leyes, son los partidos políticos. Si los partidos fallan, los partidos del sistema, si los partidos fallan, termina fallando el sistema. Sí. Y eso hace que en alguna ocasión, no siempre, pero en alguna ocasión, tengamos que decir lo que dijo aquel alcalde de un pueblo cercano a Viena, cuando estuvo en las tesituras de elegir al candidato del Partido Verde o al movimiento populista de extrema derecha. Él era de derecha, católico, y dijo: a veces debemos olvidar la lógica del poder y hacer sencillamente lo correcto, lo que se tiene que hacer, el voto a los verdes. Eso yo he echado en falta durante estos últimos años, en España casi siempre, por desgracia, en estos últimos 40 años, y me lo ha recordado el libro, que tiene, termino, la virtud, está claramente escrito, está bien escrito, es entretenido, pero sobre todo tiene la característica que tienen que tener estos libros. Es un libro honesto. Muchas gracias. Absolutamente. Bueno, ahora me toca a mí y voy a intentar ser breve porque ya la noche se echa encima, pero en todo caso mereció la pena escribir el libro solo por haber escuchado a Mariano Rajoy y a Nicolás Redondo. Me voy, créanme, que muy, muy satisfecho para casa. Hoy decían los patricios romanos que tenían unas ánforas a la puerta de sus casas y iban depositando una piedra blanca o una piedra negra en función del día. Yo hoy pongo la piedra blanca. Vamos, pues la verdad es que me he quedado muy, muy satisfecho. Además, efectivamente, he comprobado que habéis leído el libro porque ya... Yo, efectivamente, cuando a mí me encargan este libro, me lo encargan 3 o 4 meses antes de dejar ABC. Yo tengo que decir que el libro en sí mismo es un canto a ABC. Para mí ABC ha sido una experiencia extraordinaria, dirigir 10 años a ABC. La Voz de Galicia también, Para mí La Voz de Galicia es el mejor periódico de Galicia, sin ningún género de dudas, el mejor periódico regional de España. Y yo creí siempre que me quedaría de director de La Voz de Galicia. La verdad es que tampoco tenía yo... Pero la vida te va llevando por caminos insospechados, y cuando dejé La Voz de Galicia y tuve la suerte de que José Manuel Vargas me invitó a incorporarme a Vocento, pues tampoco esperaba ser director de ABC. Pero 10 años de director de ABC te marcan para bien. O sea, a mí me ha marcado extraordinariamente, ha sido una suerte. Solo lamento que mis padres no lo hubieran visto, pero por lo demás. Entonces hice un gran canto a ABC porque hablo de las terceras de ABC, de las portadas de ABC, del Cavia, de la sección de opinión de ABC. Es decir, quiero decir que yo aquí no intenté, Nicolás, hacer un ajuste de cuentas. Hice autocrítica. Hice autocrítica de la profesión. Yo creo que sí, la profesión periodística en España necesita una pasada por la autocrítica. Creo que hay un fenómeno aquí mal llamado, que yo titulo el falso mito del periodismo de investigación, que en realidad no hay investigación ninguna, por ningún lado. Es decir, salvo 3 o 4 casos muy concretos, no hay que te filtran, que te dan un papel, que te cuentan. Casi siempre, en un porcentaje muy elevado, la fuente es interesada. El político de turno, el abogado de no sé qué, el fiscal que no acaba de sacar una cosa adelante y dice, si ahora lo saco, esto y tal. Siempre es interesado, y yo lo digo en el libro, digo que yo se lo decía a mis redactores, les decía, ojo, que las fuentes nunca son inocentes, a ver qué es lo que quiere la fuente. Claro. Pero aún así hemos metido la pata cientos de veces. Y entre las cosas que yo creo que también está pendiente el periodismo es aprender a pedir perdón. O sea, la cantidad de gente a la que se le arrasó no solo la presunción de inocencia, sino su buen nombre, la paz en la familia, etcétera, etcétera, y que después quedan absueltos años después. Y nunca hemos hecho... Oiga, ¿cuántas páginas publicamos de estos?
10, 12, pues no hemos publicado ni un cuarto de página. Una cosita pequeña allí, fulano de tal, le han archivado la causa o ha sido absuelto. Pero creo que el periodismo es también un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla, y yo creo, en fin, hay entre el público ilustres jurisconsultos, que yo creo que lo que está pendiente también es que se haga una reforma por la cual todos estos casos que se llevan en los tribunales, una, se acorten los plazos mucho, y dos, hombre, que quien sienta a 30 y tantas personas en un banquillo y los tiene allí, pague por si después son absueltos, tenga algún tipo de responsabilidad, porque no tiene ninguna. Y lo digo porque nosotros no pedimos perdón, no hemos pedido perdón casi nunca en ninguno de los casos que se han dado en los últimos años, cuando son absueltos, cuando no hemos pedido perdón. Y creo, lo decía Phil Graham, el marido de Katharine Graham, que fue el verdadero editor impulsor del Washington Post, decía: lo que distingue a los buenos de los malos periodistas es que los buenos pedimos perdón. Bueno, pues en España no pedimos perdón nunca, es decir, somos muy malos. Nunca pedimos perdón. Y por eso, yo hablaba con Íñigo un día, que yo soy duro con la profesión, pero no porque no quiera la profesión. Yo a mis hijos siempre les exigí mucho. O sea, y claro, a veces decían, pero hombre, es que como yo te quiero tanto, recuerdo uno de ellos que me estuvo todo un viaje protestando porque no le dejaba ir a una discoteca. Y ya llevábamos una hora en el coche. Le dice, pues el padre de Nano me deja, el padre no sé quién, tal. Y dije yo, ¿sabes qué pasa? Que el padre de Nano no le quiere. Porque yo, como te quiero, no te voy a dejar ir a la discoteca. Bueno, yo le quiero a mi profesión. Y como le quiero a mi profesión, quiero que sea mejor. Y quiero que mejore. Y quiero que las próximas generaciones hagamos un periodismo de más calidad. Tengo que decir que las series de televisión y el cine le han hecho mucho daño al periodismo. Mucho daño. Es decir, aquí tan pronto sale un periodista de una película, los papeles del Pentágono y tal, ya se imaginan todos que van a ser Ben Bradley ahí manejando los papeles del Pentágono. Ben Bradley, que conociéndolo de cerca tampoco era ningún fenómeno, tenía bastante más mérito Katharine Graham que Ben Bradley. Lo digo en el libro, ¿no? Digo, Ben Bradley era el director del Washington Post, en el famoso Watergate, etcétera, etcétera, pero vamos, la que tuvo de verdad el coraje y el mérito fue la editora Katharine Graham. Pero en todo caso, Lou Grant, todas estas series periodistas, todo esto le hace mucho daño porque los periodistas, los jóvenes, creen todos que van a tener o quieren protagonizar grandes capítulos de su vida profesional en el periodismo. Y la verdad es que el periodismo después, al día a día, es bastante anodino y es bastante gris. Y por eso es curioso, la profesión de periodista es una de las profesiones con mayor grado de frustración de todas las profesiones que ahora mismo hay en España. Hay un estudio muy interesante de la Asociación de la Prensa de Madrid. El periodista empieza a estar frustrado a partir de los 30 y pocos años. Y arrastra esa frustración. Por dos razones. Una, porque no cumple sus expectativas, que es, oye, ser un gran columnista, un gran presentador, un corresponsal de guerra que se tira en paracaídas en Kosovo y tal. Y claro, la inmensa mayoría nunca alcanza eso, o ser corresponsal en un gran país. Y dos, porque el periodista efectivamente es una profesión muy interclasista, te relacionas con todos. Yo también lo digo, estás en una favela, pero también estás, oye, con un rey, con un presidente del gobierno, con un gran empresario, y después tu vida diaria es bastante más anodina. Tu cotidianidad es bastante más vulgar. Y por eso el periodista es un personaje muy, muy cargado que arrastra muchas frustraciones. Por eso yo creo, de verdad, que hay que educar a las nuevas generaciones en varios aspectos. En primer lugar, explicarles bien lo que es la profesión, que es una profesión apasionante en muchísimos aspectos, pero que tiene todas esas limitaciones. Y en segundo lugar, necesitamos que la asignatura de ética y de deontología, que en la facultad, cuando yo estudiaba aquí en la Complutense, era una María, se daba ahí como, sea una de las asignaturas estelares del periodismo. Hay que inocular en las futuras generaciones de periodistas la importancia de lo que es la ética y lo que es la deontología. Hay que decir, yo no voy a dar nombres, que hubo algunos periodistas que con sus prácticas
crearon unas escuelas y unos estilos y unas matrices que no le han hecho ningún favor a la profesión. Pero bueno, yo creo que, como ocurre siempre, pasarán, vendrán otras generaciones e iremos cambiando. Y sin ningún género de dudas, el periodismo vive, como muy pocas profesiones, la gran transformación digital. El mundo digital lo está transformando todo, muchos aspectos para bien, pero muchos para mal. Y entonces también yo tengo la confianza de que las futuras generaciones también sepan que las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías nos permitan seguir haciendo buen periodismo, a pesar de que la viralidad, la inmediatez, la rapidez con que se propagan las cosas, que también hay que decir, yo siempre se lo digo a amigos que sufrían de repente estas informaciones y tal, digo, aguanta 24 horas, mañana ya nadie hablará de esto. Y efectivamente, hoy estamos en un momento en que las noticias no duran nada, ¿no? Aquello que se decía antiguamente, que el papel de periódico solo sirve para que al día siguiente envuelva el pescado, ahora es mucho peor. Es decir, ya no es ni que envuelva el pescado. Pasa con tal velocidad que unas noticias superan a las otras. Pero a pesar de todo eso, yo creo que el periodismo tiene una esencia. Y la esencia es básicamente que sigue siendo la misma desde siempre. Contar buenas historias que atraigan a la gente y contar la verdad. En definitiva, esos dos vectores son la verdad y la libertad. Es decir, trabajar en libertad, pero contando la verdad. Y la verdad, claro, es muy discutible. La verdad es un poco, yo siempre digo que es como el valor límite en matemáticas. Nunca se alcanza. Porque nosotros lo que manejamos, y yo lo explico mucho en el libro, son fragmentos. Manejamos fragmentos de la actualidad. Nosotros no tenemos nunca una visión global y total de lo que está aconteciendo. Tenemos fragmentos. Y con esos fragmentos tenemos que contarles cosas a los lectores, a los oyentes, a los televidentes. Y claro, a veces, si no somos conscientes de que nosotros manejamos solamente un fragmento de la realidad, estamos a veces haciendo un flaco servicio y a veces emponzoñando lo que es la vida social de España. Por eso digo, la esencia seguirá siendo la misma. La esencia es buenas historias, que sean ciertas y que estén bien contadas. Eso es la esencia del periodismo. Y después, a partir de ahí, pues yo cuento cosas del periodismo que seguirán siendo iguales. Por ejemplo, a mí me interesaba mucho, que don Mariano, hablar de la amistad de los periodistas, porque los periodistas, la inmensa mayoría, se vuelven estupendos, pues dicen, bueno, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo... Yo les puedo asegurar que mientras el presidente Rajoy era presidente, a mí medio Madrid me decía, bueno, es que tú eres amigo de Rajoy. Yo pensaba, bueno, yo no voy a desmentirlo, porque a mí me venía razonablemente bien en aquel momento, pero yo, claro, yo explico el concepto de amistad. Yo tengo, amigo es una palabra que hay que aplicar con mucho cuidado. Amigo es una persona con la que tienes una intimidad, con la que tienes una relación, que al final el amigo de verdad, es al que le puedes contar las miserias, no los triunfos, las miserias, las cosas malas. Y evidentemente mi relación con Mariano Rajoy, que dista efectivamente de 1984, en que hicimos la primera entrevista, siéndolo un jovencísimo presidente de la Diputación de Pontevedra y yo el responsable de Antena 3 en Galicia, y acabo de ver a Javier Jimeno, que también era un jovencísimo entonces, vicepresidente de Antena 3 Radio, y en aquella época pues yo estaba en la radio y efectivamente pues yo creo que lejos estábamos los dos cuando compartimos un café en la barra del Daniel, que era una cafetería en el centro de Pontevedra, que tú ibas a llegar a ser presidente del gobierno y yo, para mí, ser director de ABC, que para mí eso es lo máximo que podía aspirar, ¿no? Pero no cabe duda que yo tengo que decir, y lo digo en el libro, a mí me hubiera gustado ser amigo de Rajoy, de Mariano Rajoy, porque representa todas las virtudes que a mí me gustan en las personas. La moderación, el equilibrio, la lealtad, el compromiso. Y además tengo que decir de Mariano que, y lo digo en el capítulo de Cataluña, que es probablemente donde más yo soy más crítico, etcétera, pero yo digo, hombre, Aristóteles decía la mayor virtud de un político es la prudencia. Después se pueden tener otras muchas virtudes, pero la prudencia es fundamental. Y yo creo que si algo ha adornado al presidente Rajoy en el rescate, yo también digo el rescate que todos pedían, menos Mariano, que tenía razón. Es lo que digo yo,
que tenía razón. En el rescate y en tantas otras cosas, yo creo que si algo adornó a Mariano Rajoy, aparte de pasar, supongo que grandes noches y tardes complicadas, que eso nunca lo sabe la ciudadanía, pero quería terminar ese capítulo. Efectivamente, yo trabé una amistad con Paco Vázquez, pero casi cuando dejó de tener ya responsabilidades. Yo lo conocí como alcalde de La Coruña, y yo también, entonces, hicimos en Antena 3 grandes programas, hicimos muchas cosas, pero mi relación con Paco es esa relación de amistad, de contarnos las. Entonces, claro, los periodistas tienden siempre a pensar que son amigos. Yo soy amigo del presidente de no sé qué, de la compañía de no sé cuánto, del presidente del equipo. Es mentira. El día que dejas, además, uno de ser periodista, otro de ser político, las relaciones desaparecen y la amistad, el concepto de amistad, no está presente por ningún lado. Y otra parte, en ese apartado que a mí me parecía muy interesante, de contarle a la gente, que creo que es divertido, que es, yo pregunto, ¿sirven de algo las comidas de trabajo? Yo me he pasado la vida comiendo todos los días con alguien. Y un porcentaje elevado me di cuenta que en realidad el otro no quería comer conmigo. Eso me pasó un día que fui con el consejero delegado de una gran constructora y en un momento determinado estábamos callados los dos, con el director de comunicación al lado, y yo le dije, ¿pero tú de verdad querías hacer esta comida? Porque yo no, pero tu director de comunicación quería y tal. Y lo dijo, sí, hombre, sí, ¿cómo que no? Y tal. Pero yo me di cuenta que en realidad no tenía ningún interés en hacer esa comida. Bueno, pues esas comidas que se dan tanto, comidas de trabajo, pues la verdad es que en periodismo, nos pasamos el día en comidas que no sirven absolutamente para nada. Y yo he ido contando esas cosas que desde lejos pueden parecer muy glamurosas, pero que en realidad en el día a día pues el periodismo está mal pagado, está mal considerado, no es precisamente una profesión, en fin, con la que vayas a redimir. Lo decía siempre Manolo Martín Ferrán, que para mí era un periodista del que aprendí muchísimo, y además cuando pasan los años me doy cuenta que muchas de las cosas que me dijo las entiendo mejor, por aquello que me decía. Y él decía eso, nosotros no hemos venido al mundo para redimir a la sociedad, nosotros hemos venido para contarles la verdad. Y partiendo de que cada uno tiene una verdad. Y yo es lo que he intentado en este libro, es decir, nuestro mayor mandato, el mandato moral del periodista es contar la verdad. Después, claro, como decimos siempre, contar la verdad desde el ángulo en el que estás. Y incluso a veces pasan los años y descubres que aquella verdad que tú creías que era verdad no era exactamente así. Por eso yo creo, y lo digo en el libro también, el valor más importante de un periodista es intentar contar la verdad, pero desde una posición honesta. Y también, y te agradezco mucho, Nicolás, que hayas hecho referencia a eso, porque yo creo mucho en eso, que es desde la humildad. Y por eso yo coincido contigo que las tertulias, a veces estos, que yo te lo hablo, cuento en los suplicios y deleites del tertuliano, yo empecé muy pronto a ser tertuliano, muy pronto. Con 32 años ya me invitaron a ser tertuliano, que para la época era infrecuente, en un programa de José Luis Balbín que se llamaba La Hora Cero, que nos dieron el premio Ondas, por cierto. Y ahí había algunos que es que sabían de todo. De la cría del pollo no sé qué, de cómo se recolectaba el melocotón, de la crisis de Afganistán, de cómo el petróleo empezaba, sabían de todo. Y yo reconozco que quedaba muy bien, y sigo creyéndolo, que en algunos momentos yo de esto no sé, yo, si no os importa, no voy a opinar, porque estoy de acuerdo. El volcán, ¿qué opináis del volcán de la Palma? Pues oye, que es una contrariedad, pero vamos, yo de vulcanología no sé nada. Pero se da mucho esa. Y entonces, por eso digo, hay dos, y yo se lo decía mucho a los alumnos del máster de ABC. Les decía, ser humildes, tratar de estudiar siempre mucho más y ser honrados. Es decir, si no conocéis, si no sabéis una cosa, ser honestos. Y yo creo que eso es dos de las virtudes que curiosamente nunca se les enseñan ni nunca se les dicen a los periodistas jóvenes. Y efectivamente, claro, el componente de vanidad. Yo a lo largo de los años he comprobado la cantidad de periodistas que se creen la repera, pero ya no les digo nada, los columnistas. Y por eso yo he aprovechado para contar
pues cómo son. No voy a dar nombres propios, pero a lo largo de mis años de director me he encontrado con algunos perfiles que, vamos, si les cuento las cosas que me decían, no darían ustedes crédito. Son muy vanidosos la inmensa mayoría de los que hay de todo. Hay también gente muy sensata. Pero yo quiero terminar de nuevo diciendo, este libro no es un ajuste de cuentas, de verdad. Es una autocrítica, Nicolás. Es una autocrítica. Es decir, Benedetti decía, lo malo de las autocríticas es que los demás la creen. Bueno, yo en este caso quiero que los que lo lean, que crean que es una autocrítica y que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el periodismo. Y finalmente, pues es también un canto a la profesión y un gran agradecimiento, porque yo, a estas alturas de la vida, solo puedo estar agradecido. Yo cuando salí de la Complutense en el año 81, yo no esperaba hacer una vida periodística tan divertida, tan rica, tan llena, y que al mismo tiempo me ha llevado a este tipo de situaciones, digamos, de autocrítica. Pero solo puedo estar agradecido. Ha sido una profesión magnífica. Evidentemente no me he hecho rico, porque el periodismo no te hace rico, pero me ha dado otras riquezas, que es los amigos, las experiencias. He conocido reyes, presidentes del gobierno, grandes personajes, escritores, intelectuales. Viajé por el mundo entero y yo estoy encantado con haber sido periodista. Y una prueba de eso es que hoy, en el centro de Madrid, probablemente en el mejor auditorio que hay ahora mismo en la ciudad de Madrid, rodeado de personas que veo y que identifico interesantísimas, pueda estar hablando de mi libro, acompañado de un presidente del gobierno y de uno de los más destacados socialistas durante muchos años. ¿Qué más puedo pedir? Solo me queda que lean ustedes el libro, si pueden, que lo disfruten y darles las gracias. Muchas gracias. Muy bien.